Hola, el día de hoy vamos a estar hablando sobre redondeo y cifras significativas, rounding up, rounding down and significant figures. Pues bien, aquí les pongo un ejemplo de un calibrador Vernier. ¿Qué es un calibrador Vernier? Es un instrumento que a nosotros nos va a permitir medir diámetros interiores, diámetros exteriores o profundidades de cualquier objeto. Estos de acá metemos un objeto, por ejemplo, redondo o cualquier objeto que nosotros queramos medir, insertamos estas dos dentro de ese objeto y abrimos, desplazamos esta cosita amarilla y hasta donde tope. O si queremos medir, por ejemplo, un objeto que esté aquí adentro, medimos el diámetro exterior y con este pues lo insertamos en ese objeto y vamos a poder medir la profundidad. Y dependiendo de qué tanto se corra esta parte amarilla, entonces vamos a poder medir en esta escala verde hasta donde se alineen dos de estas líneas. Bien, se tienen que alinear dos. Si se alinean exactamente en esta y en esta, por ejemplo, y así es como nosotros vamos a tomar esas mediciones con ese calibrador Vernier. Bien, no es la intención aquí enseñarles a usar este calibrador, simplemente es un ejemplo que les pongo de que nosotros como seres humanos debemos hacer mediciones y lo vamos a hacer con diferentes instrumentos. En el laboratorio, por ejemplo, tenemos las probetas graduadas para medir volúmenes. Unas probetas graduadas me van a medir volúmenes de líquidos. Por ejemplo, tengo que esta probeta es de 100 mililitros y está graduada de 1 mililitro en 1 mililitro. Esta que es de 50 mililitros también está graduada de 1 mililitro en 1 mililitro. Aquí la graduación mínima pues es de 5 mililitros, pero nosotros sabemos que aquí abajo también puede caber líquido. Y a partir de aquí pues comienza de 1 mililitro en 1 mililitro. Obviamente pues esta tiene un diferente diámetro que esta y por eso las distancias en las cuales se hicieron esas marcas son un poquito más grandes que las marcas que tenemos aquí. Bien, tenemos las de 25 mililitros, tenemos las de 10 mililitros y así pueden haber de diferentes medidas las probetas. Cuando nosotros tenemos una probeta, para poder medir la cantidad de líquido que tenemos ahí adentro, es importante que nosotros veamos el menisco que se forma aquí. Aquí se forma este menisco que es como una U. Obviamente va a depender también de las propiedades de ese líquido, pero si son agua, por ejemplo, este menisco se va a formar hacia abajo. Y la lectura que nosotros vamos a tomar va a ser en la pancita de ese menisco. Bien, vamos a hacer un poquito, a darles zoom a esta parte donde está ese menisco. Y nosotros podemos ver que, bueno, uno es una probeta de 25 mililitros y que cada marca me está marcando 1 mililitro. Bien, es importante que nos pongamos mucha atención en estas marcas, porque pueden estar de 1 mililitro en 1 mililitro, pueden estar cada 2 mililitros o cada medio mililitro o cada 5 mililitros, por ejemplo. Es muy importante poner atención. En este caso ya vimos desde esta probeta que es cada marca es 1 mililitro. Si nos acercamos un poquito más, vamos a poder ver que aquí está la marca del 20, aquí está la marca del 21 y aquí está la marca del 22. ¿Dónde está la pancita de ese menisco? Aproximadamente. En el 21 punto y cacho, a lo mejor estamos tentados de decir, bueno, este es 21.5 mililitros. Bien, otros dirán, no, está como que más pegado al 22 que al 21, entonces es 21.7 mililitros. Pues lamento informarles que esa medición es incorrecta. Es incorrecta porque este instrumento no nos está marcando medios mililitros. Entonces nosotros no podemos asumir si son 21.5, 21.4, 21.7. A pesar de que es una cantidad estimada, no podemos hacer esa asunción. Entonces lo que tenemos que hacer es ver en qué línea está. Y este menisco está entre el 21 mililitros y el 22 mililitros. La lectura se va a hacer aquí en esta pancita. Por lo tanto, lo que yo sí estoy seguro es que esta probeta ahorita tiene 21 mililitros de líquido. Y yo no puedo decir o asumir que tiene 21 punto y cacho. Si yo ya no tengo una marca más en esta probeta, entonces yo lo dejo como 21
mililitros. No puedo decir que tiene 21 punto y cacho porque ese instrumento no me está dejando medir puntos decimales. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a leer correctamente los valores de nuestros instrumentos? Vamos a suponer que tenemos una probeta con líquido. Bien, esa probeta con ese líquido, vamos a asumir que tiene esta escala. Tengo aquí 30 mililitros, 40 mililitros, 50 mililitros. Eso quiere decir que cada una de estas marcas, si se dan cuenta, tiene 1 mililitro. Aquí tengo 35 mililitros, aquí tengo 45 mililitros, etc. Entonces yo tengo este líquido y el menisco cae aquí. Entonces yo tengo 40, 41, pues tengo 42 mililitros. Y aunque rebasa un poquito esa marca del 42, yo lo dejo en 42 mililitros. ¿Qué hubiera sucedido si esta misma probeta, en lugar de estar graduada de 1 mililitro en 1 mililitro, lo tengo así? 41 mililitros, 42 mililitros y esta es la marca de 43 mililitros. Entonces, si yo lo tengo de esta forma, ¿cuánto mide cada marca? ¿Cuánto me está indicando? Pues aquí cada marca me está indicando 0.1 o una décima. Cada una de estas marcas me está dando la décima de 1 mililitro. Entonces esta marca sería 41.1. Esta sería 41.2, perdón. Y obviamente todos son mililitros. Esta sería 41.3, etcétera, etcétera, hasta arriba. Bien, ahora si tenemos que cada una de esas marcas es una décima de nuestra medición, entonces esto quedaría como 42 mililitros, 42.1, 42.2 y ya no llega hasta el 42.3. Aunque rebasa un poquito, nosotros tenemos que dejarlo como 42.2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hubiera sucedido si esta marca o este menisco hubiera llegado hasta aquí, por ejemplo? ¿Cuánto es esa marca? No, es más, vamos a dejarlo hasta arriba, hasta esta marca, 50 mililitros. Y aquí también vamos a dejarlo hasta los 43 mililitros. Si yo hubiera tenido un número exacto, como el que tengo aquí, 50 mililitros, pues aquí está más que claro. Aquí yo lo dejo expresado como 50 mililitros. Pero en esta escala, donde yo sé que mi instrumento me está dando mediciones de décimas, cuando yo llego a un número entero, lo que yo tengo que hacer es expresar esta cantidad como 43.0 mililitros. Nosotros sabemos que este cero realmente no nos está diciendo nada. Un cero después de la cifra decimal es como si no tuvieras ningún decimal. ¿Cuál es la diferencia entre este número y este número? Pues si hablamos de cantidades, son iguales. El 43 y el 43.0 son cantidades idénticas. Pero el hecho de poner este punto decimal aquí con un cero, cuando tú estás leyendo una cantidad física, lo que estás diciendo es que el instrumento con el cual se midieron 43.0 milímetros tiene la capacidad de leer décimas. Si tú nada más escribes el número como 50 mililitros y no 50.0, me está indicando a mí que esta cantidad fue medida con un instrumento que no me mide décimas, que solamente me va a poder medir unidades de 1 en 1. Esa es la diferencia entre nuestras cantidades, ¿bien? Y este numerito que tenemos aquí es el que nos va a determinar la incertidumbre. ¿Qué va a ser la incertidumbre? Vamos a regresar a nuestras probetas. La incertidumbre va a ser precisamente la diferencia que hay entre estas dos cantidades en las que yo no puedo medir más allá o de lo que me está indicando en estos dos valores. Eso va a ser la incertidumbre. Y en muchos instrumentos de medición lo ponen como más menos. Ese más menos 1 mililitro lo que nos está indicando que ese 1 mililitro va a ser la cantidad mínima que me va a medir este instrumento, porque así está graduado.
Entonces aquí nosotros sabemos que esto está entre el 21 y el 22. Entonces, para ser un poco más exactos, esta cantidad es de 21 más menos 1 mililitro, porque puede ser de 21 hasta el 22 o del 21 hacia el 20. Es más o menos 1 mililitro, porque esta es la cantidad que nosotros vamos a tener de esa incertidumbre, 1 mililitro. Bien, aquí por ejemplo vamos a tener de medio mililitro. En esta no nos están indicando una incertidumbre, pero nosotros vamos a poder calcularla después de que hagamos esas mediciones. Bien, ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a estar trabajando las cifras significativas? Las cifras significativas de un número son aquellas cifras de los números que nos van a estar diciendo que sí valen esos números. Recuerden, dependiendo de cuántas cifras decimales, escuchen bien, no cifras significativas, dependiendo de cuántas cifras decimales yo pueda escribir, eso me va a estar diciendo que el instrumento con el cual yo medí este número tiene la capacidad de medir, en este caso, milésimas. Porque recuerden que estas son décimas, estas son centésimas y estas son milésimas. Entonces, esto que es kilogramos, pues a lo mejor yo utilicé una balanza. Y esa balanza va a tener la capacidad de medir milésimas de kilogramos. ¿Y cuáles son las milésimas de los kilogramos? Pues los gramos. Bien. Ok. Ahora, esta cantidad que es 845 centímetros, que no tiene cifras decimales, esto me está diciendo que fue medida con un instrumento en el que la unidad mínima para medir eran los centímetros y no los milímetros. Ya no había subdivisiones en esos milímetros. Entonces sí va a ser importante que ustedes aprendan cómo utilizar estas cantidades y estas cifras significativas. Ahora, va a haber una guía para que nosotros podamos utilizar las cifras significativas. La primera tenemos aquí que cualquier número diferente de 0 va a ser significativo. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo en este número 3 cifras significativas. Y son 3 cifras significativas porque ninguna de estas cifras es 0. Vamos a dejarlo así como CS, 3 cifras significativas. Bien, en este caso yo tengo 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Bien, cuidado, no confundan las cifras significativas con las cifras decimales. Aquí yo tengo 0 cifras decimales y aquí yo tengo 3 cifras decimales. Las cifras significativas simplemente son aquellos números que sí van a significar algo para esta cantidad física. Bien, número 2. Los ceros ubicados entre los dígitos de 0, entre los dígitos distintos de 0, perdón, son significativos. Entonces, si yo tengo un 0 que cae entre dos cifras que son significativas, entonces ese 0 también es significativo. Si yo sigo esta regla, entonces este número tiene 3 cifras significativas. Aquí, por ejemplo, yo tengo el número 40.501. Como estos dos ceros están cayendo en medio de dos cifras que son significativas, pues también van a ser esos ceros significativos. En total aquí yo tengo 5 cifras significativas. Bien. Número 3. Los ceros a la izquierda del primer dígito significativo no son significativos. Entonces, es importante que ahora ubiquemos ese punto decimal. Bien. Aquí yo tengo que los ceros a la izquierda del primer dígito significativo no son significativos. De estos números, el primer número que es significativo es este 8. Entonces este 0 y este 0 no son significativos. Aquí yo nada más tengo una sola cifra significativa. ¿Y por qué estos ceros no son significativos? Para que un 0 sea significativo, ¿dónde debe estar ubicado? Entre dos cifras que sí sean significativas. Y este no va a ser significativo porque después vamos a ver que la notación científica va a hacer que esta cifra no sea significativa. Bien, en este caso yo tengo muchos ceros antes de los dígitos que sí son significativos. Entonces todos esos ceros no son significativos y aquí nada más tengo 3 cifras significativas. Bien, ahora, para cualquier número que sea mayor a 1, los ceros
a la derecha son significativos. Por ejemplo, en el número 2.0. Este 0 es significativo. ¿Y por qué es significativo ese 0? Porque ya vimos que ese 0 me va a estar indicando que esta cantidad se midió con una cifra que me medía décimas de miligramos. Entonces, debo contar eso como una cifra significativa. Entonces, los ceros son significativos, como ya vimos, cuando están entre dos cifras significativas, pero también van a ser significativos cuando los tenga yo a la derecha, bien, siempre y cuando ese número sea mayor que 1. Por ejemplo, yo tengo aquí 40.00620. Pues estos ceros son significativos porque están entre números o cifras que sí son significativas. Y este que es un 0 que está hasta la derecha también va a ser significativo. Por lo tanto, tenemos 6 cifras significativas. Y en este que tenemos 3.040 decímetros, lo que tenemos aquí en estos 3.040 decímetros son 4 cifras significativas. Porque ese último 0 ya vimos que está a la derecha y este 0 aquí está entre dos cifras significativas. Y ahora, para cuando tengamos números que sean menores que 1, solo van a ser significativos los ceros del lado derecho. Ya lo explicamos. Todos los números que estén todos los ceros más bien antes de una cifra significativa no van a contar. Pero los ceros que estén a la derecha, esos sí van a contar. Entonces aquí nosotros tenemos dos cifras significativas. En este lado tenemos que este 0 no es significativo, pero estos 4 cifras sí son significativas. Y en el último tenemos que estos 3 ceros no son significativos, pero estas 3 cifras sí van a ser significativas. Bien. Ok, entonces, ¿cómo voy a hacer en esta regla especial? Para aquellos números que no tengan punto decimal, como el 400, los ceros ubicados después del último dígito distinto de 0 pueden ser o no ser significativos. Aquí, este 400 puede tener una sola cifra significativa, dos cifras significativas o tres cifras significativas. Yo lo puedo expresar así o también lo puedo expresar como 40.0 o simplemente como 40 por 10 centímetros, por 10 a la primera en notación científica. Lo puedo expresar también como 4 por 10 al cuadrado centímetros, por 10 a la 2. Si yo lo escribo así, entonces este número puede tener tres cifras significativas. Si yo lo escribo así, dos cifras significativas. Y si yo lo escribo así, entonces vamos a tener nada más una sola cifra significativa. Entonces, por tratarse de un caso ambiguo, por definición vamos a decir que los números enteros que son adimensionales pueden tener un número infinito de cifras significativas. Bien. Ahora, para redondear, nosotros vamos a poder hacer operaciones entre nuestros números. Vamos a poder sumar, vamos a poder restar, multiplicar y dividir. Cuando nosotros estamos redondeando en una suma y en una resta, el resultado no puede tener más cifras significativas a la derecha del punto decimal que cualquiera de los números originales. Entonces, nos vamos a fijar en las cifras significativas decimales, tanto de los dos sumandos en la suma y en el caso de la resta también nos vamos a fijar. Bien, aquí yo tengo, por ejemplo, 89.332. ¿Cuántas cifras significativas decimales yo tengo aquí? Tengo 3 cifras significativas decimales. Aquí, ¿cuántas cifras decimales significativas tengo? Una sola cifra significativa decimal.
Entonces, yo ya sé que si hago esto manual o lo hago en la calculadora, me va a dar 90.432. Pero, ¿cómo lo debo yo expresar para que yo lo deje, respete las reglas de los redondeos y de las cifras significativas? Pues ya vimos que el resultado no puede tener más cifras significativas decimales a la derecha que cualquiera de estos. Si este tiene 3 y este tiene 1, la respuesta tiene que estar hasta una cifra decimal significativa. Entonces, esta cantidad, la forma más correcta de escribirlo sería 90.4. Y ahorita no nos estamos fijando mucho en las unidades porque no es de nuestro interés ahorita ver las unidades. Bien, ahora, aquí yo tengo 3 cifras significativas decimales. En este caso yo tengo 2 cifras significativas decimales, por lo tanto la respuesta también debe tener solamente, pues el menor, 2 cifras significativas decimales. Entonces esto realmente nos quedaría como 1. Pues a ver, si yo tengo 2 cifras significativas decimales, eso quiere decir que yo tendría que deshacerme de este número 7 y después redondear esta cifra decimal. Pero ¿cómo voy a poder redondear esta cifra decimal? Pues siempre tengo que buscar cuál es la cifra anterior o la cifra que le sigue. En este caso es este 7. Este 7 va a hacer que este primer 7 se redondee hacia arriba. Recuerden que es la regla del punto 5. La regla del punto 5 dice que si este número es 5 o mayor, eso va a hacer que el anterior suba. Si es menos de punto 5, entonces va a bajar. Por lo tanto, este número yo lo voy a expresar como 1.98, ya redondeado y con las cifras significativas. ¿Por qué siempre voy a fijarme en la cifra significativa menor? Recuerden que esta es una cantidad que se midió con un instrumento que sí me permitía estas 3 cifras significativas decimales. Y este nada más estaba graduado con hasta las décimas. Este hasta las milésimas y este hasta las décimas. Si yo quiero sumar ambas cantidades, para que yo no pierda información valiosa, tengo que hacer que mi respuesta esté conforme al instrumento que menor cifras significativas tenía, para no caer en un error a la hora de hacer mis cálculos. Bien, ¿cómo vamos a hacer el redondeo en una multiplicación, en una división? Pues primero hay que determinar por el número original del menor de cifras significativas. Entonces, yo tengo que este tiene no cifras significativas decimales, sino en general cuántas cifras significativas tiene. Este tiene 2 cifras significativas. Ahora, este tiene 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. En total, no nada más las cifras significativas decimales. Eso quiere decir que este resultado va a tener, no puede tener más de 2 cifras significativas. Entonces vamos a tener que deshacernos de estos números para que nada más tenga 2 cifras significativas. Pero este 6 que le va a hacer a ese 12 lo va a redondear. Entonces esta cantidad, para expresarla correctamente siguiendo las reglas de las cifras significativas, pues va a ser 13. Lo mismo va a suceder en una división. Yo tengo que fijarme en cuántas cifras significativas tiene el dividendo. 6.85, perdón, tiene 3 cifras significativas. El 112.04, pues aquí tiene 5 cifras significativas. A la hora de que yo hago esta división en la calculadora o a mano, nosotros vamos a tener esta cantidad. Este resultado es el que nos va a arrojar la calculadora. ¿Cuántas cifras significativas puede tener este número? Un máximo de 3 cifras significativas. Ya sabemos que este 0 y este 0 son ceros a la izquierda, no son cifras significativas, pero a partir de aquí nosotros contamos esas 3 cifras significativas. Nos deshacemos entonces de aquellos que no sean esas primeras 3 cifras significativas. Sigue agarrando el 1. Ok. Ahí está.
El 1 sí cae dentro de estas cifras significativas. Estas tres entonces son las que vamos a agarrar. Entonces ese resultado a nosotros nos queda como 0.0611. Y ese 3, ¿qué le va a hacer a ese 1? Lo va a respetar, lo va a dejar igual. Y así es como nosotros vamos a poder hacer estas operaciones con las cifras significativas. Bien, ahora, cuando tengamos números enteros, ya vimos que los números enteros pues pueden tener distintas cifras significativas. Bien, así es como vamos a trabajarlo. Por ejemplo, tú tienes 8 muestras que pesan 0.2786 gramos. ¿Cuánto tienes en total? Para poder medir estas cantidades, pues lo hacemos en una balanza analítica. Ustedes van a trabajar muchísimo con estas balanzas analíticas, donde van a poner un vidrio de reloj y sobre ese vidrio de reloj van a estar depositando aquello que ustedes van a pesar, su muestra. Bien, y les va a arrojar aquí el peso. Entonces, si tú tienes esto 8 veces, pues de acuerdo con las reglas de las cifras significativas, este tiene 4 cifras significativas y este nada más tiene una cifra significativa. Eso querría decir que esto lo tendríamos que redondear a una sola cifra significativa. Pero vean cuánta información se va a perder si nada más lo dejamos como 2. Tenemos casi 2 y 1/4 de gramos. ¿A poco ese 1/4 de gramos simplemente lo botamos? No podemos hacer esto porque este 8 lo único que nos está indicando es que esto lo tenemos 8 veces. Entonces, para cuando tengamos esos números que son adimensionales, vamos a respetar aquellos números que sí tengan una dimensión. Bien. Otro ejemplo es cuando nosotros estamos sacando nuestros promedios. Si tenemos queremos sacar el promedio de estas dos mediciones, 6.64 y 6.68, este tiene 3 cifras decimales, este tiene 3 cifras decimales significativas. La suma de estas dos, pues debe tener 3 cifras significativas decimales, porque es una suma. Después eso, dividido entre algo que tiene una sola cifra significativa, querría decir que toda esta respuesta se debería quedar en simplemente 6. Pero vean cómo dejar esa respuesta en simplemente 6 va a hacer que se pierda casi o más de medio centímetro de información. No podemos hacer eso. Entonces, cuando tengamos estos números que son adimensionales, vamos a respetar las cifras significativas de las operaciones que sí tengan dimensiones o que sí tengan unidades. Pues es todo por hoy, muchachos. Muchas gracias por escuchar.